Buenas tardes, tipis y tipas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estrenar nueva sección en el canal, Nutrición Deportiva, y en este caso me va a acompañar Fran Goicoa, mi nutricionista, experto en nutrición deportiva, que vamos a tratar hoy un tema pues bastante general, como la nutrición es importante y juega un papel en el rendimiento a nivel del deporte. Así que, sin más preámbulos, le doy paso a mi amigo Fran y comenzamos con la charla. Muy buenas a todos. Lo primero, muchas gracias, Asier, por esta oportunidad de acercarme a tu canal de YouTube. Y nada, encantado. Espero que a la gente les guste un poco la temática que vamos a tratar. Y en próximos capítulos podremos desarrollar Sí, enfocar un poco más por temas diversos. Hacer un poquito hoy una presentación más general y luego ya trataremos más aspectos en particular. Pues empezamos al lío y lo primero, la idea que quiero que saque la gente de este pequeño vídeo que vamos a hacer es la importancia que tiene la alimentación en el rendimiento deportivo. Influye en nuestra salud y por lo tanto también en nuestro rendimiento cuando hacemos una actividad deportiva. Yo siempre digo que hay tres pilares básicos que todo deportista debe conocer, que son el entrenamiento, la nutrición y el descanso. Esos tres pilares deben ser tenidos en cuenta para conseguir un aumento en el rendimiento. Para mí es obvio, pero bueno, cada vez es más conocido por todo el mundo que lo que comemos influye directamente en nuestra salud. Por lo tanto, si tenemos una buena salud, vamos a poder estar mejor para dedicarnos al deporte. Para rendir, incluso pues disminuir lesiones. Exacto. Muchas cosas que influye la nutrición, que muchas veces parece que el tema de comer sí tiene importancia, pero no sabemos hasta qué punto. Eso es. No solo, como bien dices, no solo es el rendimiento deportivo, sino evitar lesiones, mejorar las recuperaciones o incluso cuando se ha producido una lesión, acortar los tiempos de recuperación, de qué tenemos que hacer para recuperarnos de esa lesión y volver lo más rápido posible para poder volver a rendir, ¿no? Entonces, la alimentación está comprobadísimo que es un factor muy importante a la hora de tener una salud y por lo tanto poder rendir. Siempre me gusta a mí hablar desde el punto de vista de la salud, porque nosotros tenemos que comer para tener una salud corporal buena, y teniendo esa salud podremos, con un buen entrenamiento, podremos rendir, pero siempre tenemos que basar la nutrición para conseguir una buena salud. En ese caso, lo que yo siempre digo es que si conseguimos mejorar nuestra nutrición, conseguiremos mejorar nuestro rendimiento, que al final es lo que los deportistas cuando vienen a la consulta buscan. Claro. Exacto. Entonces, yo sé que para mejorar muchas veces también ese rendimiento, lo que tenemos que hacer es resolver pequeños problemas que en ocasiones los deportistas tienen, problemas digestivos me refiero. Sí, para asimilar pues, lo que dices, los nutrientes, porque muchas veces igual con una dieta normal, pues a veces también tenemos carencias. Exacto. Entonces... Exacto, y hay deportistas pues que tienen pues, no sé, una mala absorción o tienen digestiones un poquito lentas o pesadas. Entonces, previamente tenemos que trabajar sobre ese problema digestivo para conseguir que una vez solucionado la absorción de nutrientes es muchísimo mejor, por lo tanto van a llegar a nuestras células musculares los nutrientes en mayor cantidad, mucho antes, y estaremos consiguiendo que ese proceso digestivo no sea un problema para poder rendir. Y en esto muchas veces, esta es una de las cosas que suelo incidir en las consultas, es muy importante el tema de la masticación. A veces por tema de hábitos o de costumbres, pues masticamos muy poco o comemos muy rápido.
Lo importante para tener una buena digestión, la digestión, como muchas veces digo yo, empieza en la boca. Hay que masticar muy bien porque nuestra saliva ya tiene las primeras enzimas digestivas y tenemos que ser conscientes de que cuanto mejor, más tiempo mastiquemos y reduzcamos la comida a tamaño más pequeño, todo va a fluir muchísimo mejor y nuestra digestión va a ser más rápida, la absorción de nutrientes va a ser más rápida y además nos vamos a evitar ciertos problemas. Tiene lógica lo que dices, ¿no? De que hay que masticar bien porque así le ayudamos al cuerpo ya, digamos que a la hora de la digestión lo hace mucho más rápido. Claro, que no engullir y luego se pegue ahí en el estómago rato. Eso es un poco lo que dices, la importancia de... Eso es porque... Ya sabes, o sea que si hay que tardar 10 minutos más en comer, en masticar, pues mejor. Hay que dedicar esos 10 minutos que van a ser una inversión muy buena para nuestra salud. Porque lo ideal es que cuando la energía esté concentrada en el estómago para hacer la digestión, que no tenga que ser mucho tiempo, que sea el necesario, pero que no sea porque hay digamos, unos alimentos con un tamaño demasiado grande y eso hace que sea todo más despacio, más lento. Eso es. Si te parece, voy a hablar un poquito de cuáles son los objetivos de la nutrición en el rendimiento deportivo. Vale. Porque ahí tenemos distintos enfoques. El primero puede ser preparar para la competición, ¿no? Normalmente la gente viene con unos calendarios, unas agendas deportivas y tenemos que ver que esa preparación que vamos a crear esté adecuada pues, para esa competición. Los objetivos que tenga cada uno. Cada uno, eso es. Pues, normalmente soléis tener, da igual el deporte, siempre yo trabajo como contigo, con corredores, con ciclistas, con futbolistas, entonces cada uno tenéis unos calendarios, la temporada cómo va, ¿no? Entonces, una vez de que tenemos fijada esa agenda, ese calendario, lo que hacemos es ver qué momentos queremos estar lo mejor posible, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que preparar pues, para llenar bien los depósitos de glucógeno a nivel hepático, a nivel muscular, que la recuperación después de un buen entrenamiento o después de una competición, por ejemplo, es muy importante cuando hemos tenido una prueba o un partido o una carrera, poder minimizar el daño, porque al final el ejercicio también nos genera daño. Sí, se destruye fibras, que la gente igual eso no lo sabe, pero es ahí lo que dices tú, donde la nutrición interviene a la hora de recuperar. Eso es, tiene un papel muy importante en ese día después, ¿no? O en el mismo día después de una carrera. Y tan malo es no hacer nada de ejercicio como a veces pasarnos, porque el ejercicio en sí, per se, ya tiene unos efectos secundarios que si no los corregimos o no los equilibramos, nos van a hacer que nos cueste más volver a entrenar o nos cueste más la recuperación. Que notes la fatiga. Eso es. Entonces, es como que si conseguimos con la alimentación pues, minimizar ese daño muscular, recuperar los tejidos, reponer los depósitos estos que hablábamos de glucógeno, tras una carrera o un entrenamiento intensivo se pierden, por lo tanto hay que recuperarlos para que estén otra vez disponibles. Tenemos que reparar también ese daño oxidativo porque el ejercicio produce ácido, ese ácido nos oxida y ese daño tenemos que minimizarlo o disminuirlo en todo lo posible para evitar la sensación de fatiga, para que al día siguiente, digamos, lo que se llama la recuperación. Por ejemplo, voy a dar mi opinión, ¿no? Como yo le suelo hacer, que tengo a veces igual pruebas cada semana, y claro, de una semana a otra, pues es importante lo que está comentando, ¿no? De terminar la prueba, recuperar bien para la semana siguiente estar en perfectas condiciones. Sí, hoy en día, además, en el mundo deportivo es la clave, la recuperación, porque casi todo el mundo ya sabe cómo hay que entrenar, bueno, mucha gente sabe también cómo hay que comer, pero las diferencias a veces entre el primero y el segundo son mínimas, y esas mínimas a veces... Los pequeños detalles lo que diferencia, ¿no? Es, porque si tú eres capaz de recuperar de un día a otro los esfuerzos sin que no tengas fatiga, al día siguiente puedes entrenar otra vez bien. Claro, es algo que va sumando y que puedes coger ventaja respecto a los contrarios. Si has recuperado bien, puedes hacer un entrenamiento de calidad, asimilar ese entrenamiento de calidad y por lo tanto estar mejor preparado para la siguiente carrera.
Otro de los temas importantes de los objetivos de la nutrición es optimizar la hidratación. Muchas veces se descuida la hidratación pues, por falta de tiempo o porque no se tiene en cuenta y dices, bueno, pues ahora no hace mucho calor, no bebo. Pero el músculo necesita una hidratación para tener un óptimo rendimiento. Por lo tanto, es muy importante, un día podremos entrar en detalles sobre la hidratación, las bebidas y demás, pero bueno, ahora simplemente citarlo, Es que es importante tenerlo. ¿Cuántos somos de agua? Pues somos un porcentaje muy alto, casi... Entre 70 eso 80, es, sí, ahí andará, ¿no? Eso es. Entonces es muy importante para que todo nuestro medio interno, muscularmente también, en este caso, que es lo que nos ocupa, esté bien, funcione bien, tiene que haber una hidratación correcta. Luego, otra de las cosas es que con una nutrición adecuada conseguimos minimizar las lesiones. Entonces, ¿por qué? Porque al músculo le estamos dando en todo momento lo que necesita para rendir. Entonces, no digo que si te caes y te das un trompazo o alguien te pega una patada, pues te puedes lesionar. Pero siempre va a ser más difícil lesionarte si tu nutrición, si lo que les llega al músculo, tanto a nivel de oxigenación, de hidratación, de nutrientes, es el ideal, va a ser más difícil que aparezca una lesión, ¿vale? Y esto me da pie a otra de los objetivos de la nutrición. Aunque no me corresponde a mí porque el siguiente nutriente no se vende, sino que es gratis, es la oxigenación. Muchas veces nos olvidamos de que para que metabólicamente todo funcione bien, para que todo lo que estamos comiendo y bebiendo funcione y llegue a donde tiene y se hagan las reacciones metabólicas necesarias, se necesita el oxígeno. El oxígeno es un nutriente muy importante y de momento es gratis, o sea que hay que aprovecharlo, pero hay que ser consciente de ello. Por lo tanto, los que hacéis deporte al aire libre, no tenemos ventaja. Eso es, no tenéis el problema de gente pues, que hace más deporte al aire, o sea, en gimnasios encerrados, eso es. Entonces, pero muy importante también el tomarse cierto tiempo para respirar tranquilos, para asegurarnos una oxigenación correcta. Y el otro objetivo de la nutrición, que ojalá nunca no llegásemos, pero se llega porque las lesiones aparecen. Entonces, lo que comentábamos antes, muy importante la nutrición a la hora de acelerar los procesos de recuperación, porque nos ayuda a reducir la inflamación, los edemas, nos ayuda a recuperar el dolor, la rotura muscular. También, si ha habido una rotura ósea, también podemos con la nutrición ayudar a que la cicatriz sea más rápida. Eso es, a que ese callo sea más rápido y de mayor consistencia para evitar recaídas. Por lo tanto, también muy importante la nutrición en las lesiones. Y si te parece, vamos a pasar al siguiente paso, al siguiente punto, que sería un poquito cómo ha de ser una alimentación equilibrada para un deportista. Lo primero que hay que decir es que hay que diferenciar entre los hidratos de carbono complejos o los simples. Yo siempre recomiendo que el consumo sea de hidratos de carbono complejos, ¿vale? Porque son los que nos proporcionan una energía mejor, más constante y con una elevación del índice glucémico menor. Por lo tanto, eso es lo que a nuestro cuerpo le interesa. Lo que significa es que vamos a tener energía durante más tiempo. Eso es, vamos a tener una energía durante más tiempo sin tener picos, momentos de mucha subida que siempre van acompañados de momentos de buena bajada también. Mucha bajada, y eso no nos interesa, ¿vale? Nos interesa siempre tener... De estar regulado. Eso es. Y eso nos lo proporcionan los hidratos de carbono complejos, ¿vale? Pues ahí estaría pues, el arroz integral. Otro día hablaremos un poquito pues, más en concreto de todo esto. De alimentos igual, eso, ¿no? Sí, haremos más cosas más concretas, pero bueno, hoy por citar pues, el arroz integral, la quinoa, el sarraceno, cereales que son hidratos de carbono complejos, que su digestión es una digestión lenta y que nos va a dar una energía muy, muy constante. Muy importante también todo lo que son las verduras, las frutas y las hortalizas, porque estos alimentos son una gran fuente de vitaminas y de minerales
que nuestro cuerpo necesita para catalizar todas las reacciones. Y antioxidantes, ¿no? También, Eso claro, es. que lo que decíamos antes, que el ejercicio produce mucha oxidación, pues es una manera de compensar. Como el ejercicio nos va a desgastar mucho a nivel de antioxidantes, de calcio, de magnesio, muy importante reponer todos estos nutrientes con la alimentación, porque si no entraríamos en un déficit. Por lo tanto, las verduras, hortalizas y frutas, una gran fuente de vitaminas y de minerales y antioxidantes. El tercer grupo que no puede faltar es la proteína, ¿vale? La proteína, cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que hablábamos antes, hay un daño muscular. Ese daño muscular significa que se destruye proteína. Y eso tenemos que reemplazarlo. O sea, hay que recuperar esa pérdida de proteína, la tenemos que volver a consumir. Hay muchas teorías, o bueno, a cada uno nos gusta un tipo de proteínas, pero yo siempre recomiendo que la ingesta de proteína hay que hacerla, pero no hay que pasarse, ¿vale? Porque ahora estamos también en una época, por modas, que se come mucha proteína. La gente recomienda comer mucha proteína y el exceso de proteína nos roba energía. Es lo mismo que hemos dicho, que una digestión lenta nos roba energía para que la energía esté en otro sitio. Si comemos mucha proteína, la proteína, todo lo que comamos de más, nos va a robar mucha energía, aparte de que normalmente la proteína también, por su composición, nos aporta pues, elementos que hay que eliminar porque genera toxinas. Entonces es como que ese exceso de proteína nos sale muy caro a nivel energético. Por lo tanto, hay que saber cuánta proteína hay que comer y de qué tipo. Vale, entonces, Fran, esto que nos has comentado de los hidratos de carbono, verduras, fruta, proteína, por ejemplo, ¿en qué porcentaje los pondrías como importante en la dieta? Sí, por ejemplo, a nivel de un deportista así que se lo toma en serio, necesitaríamos un 50% de hidrato de carbono bueno, un 30% de verdura, fruta y hortalizas, y luego pues un 20% de proteína. O sea que lo que dices, el 20% de proteína, o sea, tampoco, claro, comparado con todo lo demás, eso es, la proteína, no es tan importante. Claro, la proteína la necesitamos, pero no en la medida en que muchas veces la gente se cree, no solo los deportistas en general. La proteína está aumentada en el deportista por el desgaste que hemos comentado antes, pero también, por ejemplo, está aumentada las necesidades de proteína pues, en una mujer embarazada o en un niño que está creciendo, ahí sí, pero en las personas, digamos, ya adultas, la proteína no es tan importante, no hay que comer tanta cantidad de proteína. Y ahora se me está ocurriendo una pregunta, a nivel de proteínas así, ¿qué es mejor, carne o pescado? Bueno, sin duda es el pescado. El pescado es mejor porque a nivel de proteína, tiene una proteína de una calidad muy buena y tiene la ventaja frente a la carne de que tiene una grasa muchísimo menor y una grasa siempre mejor, más saludable. Vale. Por lo tanto, yo siempre digo que hay que comer de todo, carne también hay que comer, pero si me preguntas qué comería, por ejemplo, el día antes de una carrera, ¿no? Pues siempre pescado, porque vas a digerir muchísimo mejor el pescado, te va a dar menos trabajo digestivo, menos gasto energético y la proteína va a ser igual y determinados pescados incluso te aportan pues, una fuente de colágeno también muy buena, como puede ser el caso del bacalao, en el caso de las sardinas o de la caballa, un omega 3, un ácido graso muy bueno, antiinflamatorio, que todo para nivel y articulaciones y todo eso, ¿no? Que eso es, te protege, eso es. Entonces, muy importante el tema este del pescado frente a la carne. Eso no quiere decir que no haya que comer carne, pero si me preguntas qué es mejor, yo iría para el pescado. Vale, y otra de las cosas que es muy importante, ahora que has comentado lo de carne y pescado, es importante que tanto de la proteína o de las verduras o de los cereales que comamos, que introduzcamos una grasa de calidad. A veces la grasa tiene muy mala fama, pues eso, siempre ha sido la mala de la película, pero la grasa buena tiene mucha importancia, y más en los deportistas, ¿vale? Porque
Sí, ahora se me está ocurriendo, por ejemplo, el aguacate, que tiene bastante grasa, pero es una grasa buena. Es una grasa buena, sí, incluso la grasa de, por ejemplo, de una carne, pues de un pollo o de un cordero incluso, es una grasa que luego otro día hablaremos un poquito de las formas de cocinar las cosas, que también es muy importante, pero esa grasa también es muy importante a nivel pues, de las mucosas del intestino, a nivel del cerebro, porque pues, todas las neuronas tienen una capa de mielina, que eso es grasa, entonces la grasa es muy importante, lo que pasa es que hay que comer grasa buena, o sea, lo que es mala pues son las grasas estas saturadas, la bollería, eso es, todas estas que son grasas trans, entonces todo eso es lo que tenemos que evitar, pero la grasa es muy necesaria y la tenemos que también incorporar en forma de, pues eso, lo que has dicho, de aguacate, un buen pollo, los frutos secos también tienen grasa buena, entonces que a veces se pone aquí, como hace unos años fue el huevo el malo de la película, pues ahora la grasa, ¿no? La grasa es muy importante. Muchas vitaminas dependen de la grasa, muchas hormonas. Entonces, la grasa es un tema, un nutriente también importante a tener en cuenta. Pero que juega su papel, que siempre ha tenido la mala fama, ¿no? Que todos siempre decimos, hay que perder grasa para tener un buen tipín, pero no, es que hace falta también tener una cantidad de grasa en nuestro cuerpo. Eso es, hay que tener grasa buena y en su cantidad adecuada. Otra de las cosas importantes es, uniéndolo un poquito con esto, es la alimentación antes de una competición, que ya lo hemos desgranado un poquito, pero bueno, lo comento un poco por encima. Lo importante también es respetar un tiempo antes de una prueba. Normalmente yo suelo recomendar 3 horas antes de una carrera. Sí, hacer la digestión, ¿no? Eso es, que lleguemos a la prueba ya con la digestión hecha. Eso es. Por lo tanto, unas 3 horas es recomendable. Luego, por ejemplo, un ejemplo sería un arroz integral, que puede ser, pues, o puede ser también una quinoa o una pasta integral. Luego, una ración de verdura, ahí la que más guste, y la proteína, lo que hemos comentado. Yo recomendaría mejor pescado que carne, pero también podría ser, por ejemplo, el huevo, que el huevo también tiene una proteína muy buena, muy completa. También podría ser una tortilla tranquilamente, una tortilla de verdura. Y luego, también muy importante el tema de la hidratación. La hidratación también es importante empezar antes, ¿no? De la prueba. Eso es, llevarla ya un poquito. Incluso igual, claro, yo como deportista y tal, el día anterior también suelo empezar a ingerir líquido ya para ir. En pruebas que son largas, es muy importante también que la hidratación empiece ya desde el día anterior. Eso es. En una prueba, yo sé, en un partido de fútbol, pues no es tan importante, pero... Sí, en mi caso, por ejemplo... Eso, que son pruebas ya de más largas, de más horas y así, ahí sí que hay que tenerlo más en cuenta. Entonces yo ahí siempre suelo recomendar, pues eso, que otro día hablaremos, pues eso, que es mejor beber, si agua o tomar alguna infusión. Algún isotónico. Eso es, hablaremos un poquito sobre todo eso. Y lo mismo, un tema muy importante, la alimentación después de la competición. Antes es muy importante, después, para conseguir todo lo que hemos hablado al principio, lo mismo. Es el momento adecuado para recuperar todo lo que hemos perdido. Se me ocurre, ¿no? O bueno, o que sé que justamente nada más acabar de hacer la prueba es cuando empieza ya el proceso y tenemos que aprovechar la ventana anabólica. Eso es, la happy hour que se llama, ¿no? Sí, en esos momentos el cuerpo reacciona muy bien. Sí, que está, vamos a decir, más abierto. O sea, abierto, pues eso, a todo lo que le des que lo absorbe muy bien. Entonces ahí es importante, pues eso, recuperar todo el glucógeno que hayamos perdido, todos los minerales, la parte de proteína que también hemos perdido, por lo que hemos comentado antes, y seguir recuperando a nivel de hidratación. Y yo suelo aprovechar la hidratación para no solo hidratar, sino también nutrir con algunos minerales que nos van a alcalinizar un poquito. Esto ya lo comentaremos en alguna otra sesión, pero es muy importante que después de haber hecho un ejercicio que se produce mucho ácido, intentar alcalinizar cuanto antes nuestro organismo, porque eso nos va a dar mucho beneficio. El pH, tenerlo lo más neutro. Eso es, porque nuestro cuerpo
el ejercicio genera ácido. Entonces, el cuerpo, si nosotros no lo compensamos... O sea, que en este caso se me está ocurriendo, ¿no? Sería lo que habría que darle al cuerpo en ese momento sería alimentos o cosas que sean, o sea, todo lo contrario, alcalinizantes, o sea, Correcto. no sean ácidas, ¿no? Para ir llevando al cuerpo a su punto... Eso es, a recuperar ese equilibrio, porque si nosotros, el cuerpo es muy inteligente, si nosotros no se lo damos desde fuera, a través de la comida o de la bebida, de esta bebida hidratante y alcalinizante, el cuerpo lo va a hacer. ¿Pero cómo lo hace? Gastando minerales pues, de los huesos o del músculo. Sí, que lo roba de, eso es, de donde le hace esas falta. sales que nos van a alcalinizar nuestro estado, si no se las damos, las va a coger pues eso, quitándole de los huesos y demás. Entonces, por eso es importante que nosotros se la demos para que interiormente nuestro sistema, nuestra ósmosis se mantenga constante. Por lo tanto, la hidratación es muy importante antes, durante, en vuestro caso que sois de carreras largas, durante también es muy importante y después del ejercicio también, ¿vale? Para evitar todo esto que es muy importante. Porque además el agua... no solo hay que reponer el agua, que sí, que hay que hacerlo, también hay muchos minerales, también un poquito de hidratos de carbono por el tema que hemos comentado del glucógeno, eso es, y también la parte de un poquito de proteína que hemos perdido, ¿no? Entonces, todo eso, muy importante, porque hasta hace 4 días, en algunos deportes, no en todos, pero después de las pruebas o de la competición de turno, la gente se iba a casa a celebrar, y muchos a celebrar con una comida un poquito, pues eso... sí, saliéndote... Eso es, saliéndote de todo, pero eso es un error, porque el cuerpo en ese momento lo que necesita es recuperarse de semejante esfuerzo. Entonces, si a los pocos días tienes que, o al día siguiente ya quieres entrenar, o haces un entrenamiento de adaptación al esfuerzo o de recuperación, que se dice, si no has recuperado bien, el entrenamiento no va a ser bueno. Entonces, muy importante todas estas cosas, ¿vale? Y por último, Asier, el tema de la suplementación. Hoy en día, bajo mi punto de vista, creo que se le está dando demasiado peso a todo lo que es la suplementación. Estoy de acuerdo contigo. Perdiendo un poquito de vista que tenemos... Que lo más importante es lo que hemos estado hablando, la alimentación. Eso es. Entonces, porque la suplementación viene a cubrir allí donde la alimentación no llega. Las carencias. Eso es. Pero cuanto mejor hagamos la nutrición más personalizada, por ejemplo, no tiene nada que ver lo que yo trabajo contigo que trabajo con un futbolista de primera división. Entonces, porque los deportes no tienen nada que ver y porque tú eres distinto a un jugador de fútbol. Digamos que, claro, cada persona también su metabolismo es diferente. Eso es, y el deporte, las horas que se entrenan. Entonces, la gran ventaja que tiene la alimentación es que la podemos personalizar a las necesidades de cada deportista. Pero eso, lo más importante es que hagamos la alimentación lo mejor posible. Eso es. Lo que nos va a hacer es, a nivel, por ejemplo, de suplementos, pues utilizar menos. Y hoy en día también sabemos que la suplementación también es cara, entonces, bueno, pues en ese caso nos beneficia también, ¿no? Es beneficio desde todos los puntos de vista, porque la suplementación, aparte de lo que has dicho que es cara, en muchas ocasiones, depende de qué suplementos, también acidifican un poquito al cuerpo. Por lo tanto, a veces hay que recurrir a ellos, y yo recurro, pero en su justa medida y cuando vemos que con la alimentación no llegamos. Y ahora también me estoy acordando que muchas veces me recalcas y sé que muchas veces te he dado algún producto, oye, analiza cómo va, y muchas veces hay suplementos, ¿no?, que no tienen una composición muy buena. Sí, porque claro, el marketing hoy en día es un poco engañoso, porque te lo ponen en grande lo que quieren que veas, pero luego hay que leer la letra pequeña que se dice. Eso es. Entonces, cuando de un producto, ahora se me ocurre que muchas veces una jalea, cuando el primer producto en la lista de los ingredientes es un azúcar, una fructosa, mal vamos. Entonces te están vendiendo una jalea cuando en realidad te están vendiendo
o sea, te estás pagando por una jalea cuando te están vendiendo realmente el primer ingrediente es la fructosa. Luego lleva jalea, pero entonces esa fructosa lo único que te va a hacer es acidificar con una serie de cosas. Por lo tanto, lo que comentábamos, muy importante, la suplementación es importante, pero hay que saber en qué medida, cuándo y cómo dar suplementación. Y sobre todo que tenemos muchos más días para comer bien que lo que luego vamos a necesitar suplementación. O la gente, por ejemplo, dice, no, para el día de la carrera o que tomo un recovery y tal. Y dice, sí, vale, ya lo vamos a estudiar. Pero que sepas que tienes muchísimos más días para comer bien y hacer bien las cosas con la alimentación que no solo el día de la carrera. El día de la carrera ya. Entonces, yo creo que ahora se está poniendo mucho el foco de, pues eso, cuántos gramos de proteína o hay que entrenar al digestivo para ver cuánto me asimila de hidrato y tal. Y dices, vale, sí, eso lo necesitamos. Pero es que el corredor, o sea, el ciclista o el corredor, ¿cuántos días está en casa sin hacer la carrera? Entonces, esos días son muy importantes para hacer bien las cosas. Ahora es como a mí me pasa, pues gente que tengo con problemas digestivos o gente que quiere bajar de peso, me dice, es que ahora las navidades, y le digo, a ver, que las navidades son 5 días. Te pones a pensar, sí, o sea... Claro, entonces hay muchos más días para hacer las cosas bien, afortunadamente, que no mal. Entonces, las navidades, los días que son señalados, lo podemos celebrar y lo podemos, pero el resto de días vamos a comer normal, vamos a comer bien, de manera equilibrada, y ya verás cómo no hay ningún desajuste así importante. Por lo tanto, la suplementación es muy importante y otro día hablaremos pues, de las bebidas isotónicas, de los recuperadores, de los preventivos, que también es muy importante lo que hablábamos antes de que la alimentación nos puede ayudar para prevenir lesiones y los suplementos también, porque hay suplementos que nos van a favorecer a tener una buena integridad ósea para evitar posteriores lesiones. Hay mucha gente, muchos deportistas que se han tenido que retirar o se han retirado después y han acabado pues, con una cojera o con los ligamentos tocados. Entonces, todo eso, desde mi punto de vista, es trabajo mío y yo pues quiero que cuando mi deportista, porque al final lo que hablábamos al principio, yo enfoco siempre la nutrición como algo holístico. La nutrición es importante ahora, pero también pensando en el futuro. O sea, yo quiero que mis deportistas, cuando se jubilen o cuando no hagan ese deporte, puedan hacer una vida normal y tengan buena salud. Eso es. Entonces, es importante, por eso, mis consultas son un poco a veces atípicas porque para mí a veces es importante la nutrición, pero nutrición de manera holística, como comentaba, que puede ser desde lo que comemos, pero también a veces la música que escuchamos, las compañías que tenemos, porque todo influye. Entonces, para un estado, digamos, óptimo de salud, que es de lo que hemos empezado a hablar, de la salud, la nutrición, para buscar la salud. Y con esa salud podremos hacer carreras, ir en bici, jugar a fútbol. Entonces, esta es un poquito la presentación que quería hacer hoy de la nutrición. Y nada, no sé si quieres que comentemos algo más. Vamos a decirles a los tipis y tipas, oye, que si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nos dais un like si os ha gustado, para seguir haciendo más temas referentes a la nutrición. Ya sabéis, suscribiros al canal, compartir, y tenéis a Fran Goicoa para seguirlo también en redes sociales, Instagram, Facebook también tienes. Eso es. Y en breve también un canal de Y también va a empezar YouTube. el canal de YouTube. Y que no se me olvida, también me dijiste que tienes programa en radio también. Sí, me pueden escuchar en radio, en Cope Estella, los miércoles. Así que ya sabéis. Nada, un saludo y nos vemos en las montañas. ¡Chao! ¡Chao!